The crystal flute felt impossibly heavy in my hand, a cold, hard weight that threatened to slip through my trembling fingers. The room was a suffocating sea of blush pinks and expensive cream roses, the air thick with the scent of lilies and the sickeningly sweet aroma of the five-tier vanilla cake. I stood there, rising from the head table, the unwanted spotlight burning against my skin like a physical brand. 300 pairs of eyes were fixed on me. They were waiting. My mother, sitting in the front row with her pearls clutched tight like a weapon, shot me a look that was colder than the ice melting in the champagne buckets, a look that said, "Don't you dare ruin this. Don't you dare make this about you." In front of me sat the happy couple, my sister, Isabella, the golden child. She looked like an apparition, a porcelain doll draped in a lace gown that cost more than my entire annual salary, her face glowing with that ethereal, untouchable perfection that had shadowed me my entire life. And beside her, with his hand resting possessively over hers, was Daniel. The man who, just 8 months ago, had whispered against my neck that he wanted to grow old with me. The man whose eyes were now fixed on the tablecloth, refusing to meet my gaze. I cleared my throat, the sound echoing through the silent banquet hall. It was October 24th, my 30th birthday. And here I was, the maid of honor at my own funeral, raising a glass to the man I loved and the sister who stole him. To the happy couple, my voice wavered, thin and brittle like dried leaves. I forced the corners of my mouth up. It felt like the skin might tear. To a love that... I tipped the glass back and let the burning liquid slide down my throat, masking the sob that was clawing its way up. I smiled. I smiled until my cheeks ached, until I felt like my face was a mask made of cracked plaster. But wait. Before the champagne loses its fizz, before I tell you how the room started to spin or how Isabella's laugh sounded like chimes in a graveyard, you need to understand how we got here. You need to understand how a woman ends up alone on her 30th birthday, watching her life play out with someone else in the starring role. To understand the cruelty of this moment, we have to rewind. It started exactly 6 months ago, on a rainy Tuesday that smelled of damp earth and bad news. I remember the sound of the rain lashing against the window pane, a relentless, rhythmic drumming that unsettled my nerves. I walked in, shaking out my umbrella, calling his name. There was a silence in the hallway that felt heavy, pregnant with secrets. Daniel was sitting on the edge of the velvet sofa, his head in his hands, and sitting across from him, with a perfectly manicured hand resting on his knee, was Isabella. My sister wasn't supposed to be there. She was supposed to be in Italy, finding herself on Daddy's credit card. But there she was, looking like a tragic heroine in a cashmere sweater that matched her eyes. When I walked in, she didn't jump. She didn't look guilty. She looked at me with that pitying, soft expression that I had come to loathe, the look one gives to a wounded animal that needs to be put down. "Valentina," Daniel said, his voice ragged. He finally looked up. His eyes were red. I dropped my keys. The metal clang against the hardwood floor sounded like a gunshot. I asked, the cold creeping into my stomach. "Val, please," Isabella said, her voice like honey poured over gravel. She stood up and floated toward me, reaching out to touch my arm. I flinched. We didn't want it to happen like this. It happened. I laughed, a dry, humorless sound. "I'm leaving you, Val," Daniel blurted out. He didn't even have the decency to stand up. He stayed seated, shrinking into himself, letting my younger sister be his shield. "I'm sorry, but with Bella, it's different. It's electric.
I've never felt like this. It makes what we had seem gray. 5 years of supporting him, of loving him, of planning a future, reduced to a monochrome background for their Technicolor romance. But the knife didn't just twist there. It went deeper. 2 weeks later, the announcement came. My mother summoned us to the family estate, a sprawling colonial house that always felt more like a museum than a home. We sat in the formal dining room, the silence punctuated by the ticking of the grandfather clock. "We have wonderful news," my mother beamed, clapping her hands together. She never looked at me when she was happy. She only looked at Isabella. I felt the blood drain from my face. My father, sitting at the head of the table, grunted and took a sip of his scotch, avoiding my eyes. He knew. He always knew, but he never interfered with Mother's plans. "And," Isabella squealed, holding up her hand to show off the ring, a vintage diamond that looked suspiciously like the one I had pointed out to Daniel in an antique shop window 3 years ago. "We've set a date. We didn't want a long engagement." I whispered. My hands were gripping the tablecloth so hard my knuckles were white. "October 24th!" my mother announced triumphantly. The venue had a cancellation. It was a miracle. A Saturday in October? "Mom," I said, my voice shaking, "October 24th. That's my birthday." The room went silent. My mother blinked, her expression shifting from joy to mild annoyance, as if I had just pointed out a smudge on the silverware. "Oh, Valentina," she sighed, a long, exasperated sound. "Don't be dramatic. You're turning 30, not 5. You don't need a clown and a pony. Besides, what better way to celebrate than gaining a brother? It's a double celebration." A cupcake. "You can't be serious," I looked at Daniel. Daniel shrugged, looking at Isabella. "It was the only date the venue had, Val. Don't be selfish." Selfish. The word hung in the air, a familiar indictment. I was the selfish one for wanting my existence acknowledged. I was the selfish one for not wanting to watch the love of my life marry my sister on the day I entered a new decade. "I won't come," I said, standing up. "If you don't come," my mother's voice turned to steel, "you are tearing this family apart. You will be the maid of honor. You will support your sister." So I did. I put them first. I spent 6 months swallowing glass. I went to the fittings, where the seamstress pinned me into a dress the color of bruised plums, a color Isabella insisted was dusty mauve, but which washed me out and made me look sickly next to her radiant white. I planned the bridal shower, smiling as my relatives, the aunts and cousins who knew the truth, whispered behind their hands and patted my shoulder with condescending pity. "You're so strong," they'd say. I wasn't brave. I was numb. And that brings us back to the morning of the wedding. I woke up in my childhood bedroom, the one with the wallpaper that hadn't been changed since 1995. The house was already buzzing with chaos. I checked my phone. 7 a.m. No texts. Just a text from the wedding planner. "Bridesmaids in the suite in 10 minutes. Don't be late." I walked down the hall, passing the gallery wall of family photos. There was Isabella winning the beauty pageant, Isabella graduating valedictorian, Isabella and Daniel, their engagement photo blown up to poster size. And there, tucked in the corner, a small 5x7 of me holding a diploma partially obscured by a vase. Entering the bridal suite was like walking into a storm of hairspray and estrogen. Isabella sat in the center of the room, surrounded by a fleet of makeup artists. She shrieked when she saw me. "Where is the emergency kit? I think I have a hangnail." "I have it," I said quietly, placing the bag on the table. She didn't look at me. She was looking at her reflection.
Can you believe it? It's finally here. I stood behind her, looking at our reflections in the mirror. We had the same nose, the same chin, but where she was light and golden, I was dark and tired. I looked at the dark circles under my eyes that no amount of concealer could hide. "Happy birthday to me," I whispered to the mirror. Isabella asked, leaning forward to inspect her eyelashes. "Nothing." "I know," she smiled. Then the door burst open. It was Jessica, Isabella's best friend, and coincidentally, my former college roommate. Jessica, who had always been a little too competitive with me, a little too eager to be Bella's sidekick. She was wearing the same bruised plum dress, but she had altered the neckline to be deeper, more revealing. Jessica yelled, popping a bottle. Foam spilled over onto the carpet. She shoved a glass into my hand. "Drink up, Val." "Maybe I am," I muttered, taking a sip. It was warm. The ceremony was a blur of torture. Walking down the aisle, I could feel the whispers of the guests rippling through the pews like a wave. "That's the sister. That's the ex. Can you believe she's standing there?" I kept my chin up. I focused on a stain on the carpet runner. I stood at the altar, holding Isabella's bouquet of white orchids, Daniel's favorite flower. I watched as Daniel watched her walking down the aisle. The look on his face broke the last piece of my heart that was still intact. He was crying. He had never cried for me. Not when my grandmother died, not when I got my promotion, not when we talked about our future. But he cried for her. The priest's voice droned on. I zoned out, dissociating, floating above my own body. I counted the candles on the altar. 30. There were exactly 30 candles lit in the background. A cosmic joke. "I do," Daniel said. "I do," Isabella said. And then they kissed. It wasn't a chaste wedding kiss. It was hungry, desperate, performative. The applause was deafening. I clapped. My hands felt like two slabs of meat slapping together. I clapped until my palms burned. Now, at the reception, the torture had evolved from spiritual to social. The band was playing a jazz cover of a pop song we used to dance to in the kitchen. I sat at the head table, flanked by the best man, Daniel's brother, who kept apologizing to me every time he poured more wine, and Jessica, who was drunk and loud. My mother approached the table, leaning in between Isabella and Daniel. "Oh, she gushed. Then she turned her head slightly toward me, her smile dropping by a fraction. "Valentina, fix your strap. It's falling." I adjusted the strap. "And smile," she hissed. "People are taking photos." "It's my birthday, Mom," I said, the words slipping out before I could stop them. She rolled her eyes. "We'll sing later, after the cake cutting, if there's time." If there's time. That was the moment the speech began. The moment I stood up. The moment I raised the glass. "To love," I repeated, looking out at the crowd. I caught the eye of my father. He looked down into his drink. He was ashamed. Good. He should be. "And," I added, deviating from the script I had written on the note cards shaking in my hand, "to family." Because without family, where would we be? A nervous titter ran through the crowd. My mother's eyes widened. Isabella froze, her smile faltering. "I mean," I laughed, a bubbly, slightly hysterical sound, "sacrifice, right? That's what sisterhood is. Giving up everything. Your toys, your clothes." I looked directly at Daniel. I downed the champagne in one gulp and slammed the glass onto the table. It didn't break, but the sound was final. The silence that followed was thick, suffocating. Then the band, sensing the tension, immediately launched into an upbeat salsa track. The distraction worked. The crowd turned away, chattering nervously.
I sat down, my legs trembling. That was interesting. Jessica leaned over, her breath smelling of vodka and malice. She swirled her drink, a sly smile playing on her lips. You know, Val, you really are a saint, I asked, staring at the untouched plate of dried chicken in front of me. Act like you don't know, she whispered, her voice dripping with false sympathy. Jessica glanced at Daniel, then back at me. Her eyes were gleaming with a secret that was fighting to get out. Oh, never mind. It's not my place. She patted my hand, her fingernails digging into my skin slightly. Just enjoy your 30s, babe. They say it's when you finally stop caring about what people think. I didn't know what she meant then. I thought she was just being her usual toxic self. I looked over at the happy couple. Isabella was laughing, her head thrown back, her hand resting on her flat stomach. Daniel was whispering something in her ear, his hand sliding down her back. They looked perfect. They looked invincible. I felt a vibration in my clutch purse. I pulled out my phone under the table. A notification from my bank app. Automatic transfer. Joint savings account closed. Daniel had finally gotten around to removing his name from our old rainy day fund on his wedding day. I closed my eyes and took a deep breath, inhaling the scent of the lilies. I promised myself one thing in that moment. I would survive this night. I would smile, I would dance, and then, tomorrow, I would vanish. I would never let them see me bleed again. Little did I know, the bleeding hadn't even started. The knife in my back was just a prick compared to what was coming. Because perfection is a fragile thing, and the cracks in Isabella's porcelain life were already forming, invisible to the naked eye, but widening with every beat of her treacherous heart. The night wore on. The cake was cut, Isabella smeared frosting on Daniel's nose, the crowd cheered. No one brought out a cupcake for me. No one sang. As the reception wound down and the guests began to stumble out, clutching their party favors, little customized jars of honey that said, "meant to be," I stood by the door, thanking people for coming, the dutiful sister to the end. Isabella approached me, still glowing, though her makeup was slightly smudged now. She hugged me. It felt cold. "Thank you, Val," she whispered. "I know this was hard for you, but you did the right thing." "That's all that matters," I said, my voice flat. "Exactly," she beamed, oblivious to the sarcasm. "We're going to be so happy." She walked away, leaning heavily on Daniel. I watched them leave, getting into the vintage Rolls-Royce rented for the getaway. I stood alone under the portico of the country club, the cold October wind biting through my thin dress. I was 30. I was alone, and I thought the worst was over. I was wrong. The silence of that night was just the deep breath before the scream. La resaca de aquella noche no fue física, aunque el champán barato del brindis me martillaba las sienes. Fue una resaca del alma, una sensación pegajosa y gris que me acompañó durante semanas. Después de ver cómo el coche de los novios desaparecía en la oscuridad, llevándose consigo los restos de mi dignidad y al único hombre que había amado, regresé a mi apartamento. Me quité el vestido color ciruela, aquel que parecía un moretón sobre mi piel, y lo tiré a la basura. No al cesto de la ropa sucia, ni a la bolsa de donaciones. A la basura de la cocina, junto con los restos de café y las cáscaras de huevo. Necesitaba que fuera definitivo. Los primeros días fueron un infierno silencioso. Apagué el teléfono. Me envolví en mantas y miré el techo, contando las grietas, tratando de entender en qué momento mi vida se había convertido en el guión de una tragedia griega mal escrita. 30 años. Estaba sola,
endeudada emocionalmente y con el corazón hueco. Pero el ser humano tiene una capacidad aterradora para adaptarse al dolor. Con el paso de las semanas, el dolor agudo se transformó en una costradura, una armadura invisible. Volví al trabajo. Me concentré en mis hojas de cálculo, en mis reuniones, en cualquier cosa que no implicara sentir. Mi madre, por supuesto, no respetó mi silencio. Sus llamadas eran puntuales y crueles. Valentina, ¿has visto las fotos de la luna de miel? Decía su voz chillona a través del auricular un martes cualquiera. Daniel le compró un brazalete en Capri. ¡Capri! Tú nunca fuiste a Capri, ¿verdad? Siempre fuisteis de vacaciones a lugares tan mundanos. Yo apretaba el teléfono hasta que los nudillos se me ponían blancos. Estoy trabajando, mamá. Siempre trabajando. Por eso estás sola. Isabela está radiante. Dice que Daniel es el hombre más atento del mundo. Hacía una pausa dramática. Ah, y tenemos noticias. No quería decírtelo por teléfono, pero vas a ser tía. El mundo se detuvo por un segundo, 3 meses después de la boda. ¿Qué? Pregunté, con la voz estrangulada. Está embarazada. Fue en la luna de miel, tal como ella quería. Un bebé de luna de miel. ¿No es romántico? Daniel está eufórico. Dice que siempre quiso ser padre joven. Colgué. No pude soportarlo. Daniel, el mismo hombre que me dijo durante 5 años que no estaba listo, que necesitábamos estabilidad financiera antes de traer niños al mundo, había embarazado a mi hermana en cuestión de semanas. La injusticia me quemaba la garganta como ácido. Lloré esa noche, pero fue la última vez. Me prometí que no volvería a derramar una sola lágrima por ellos. Bloqueé a mi madre en WhatsApp durante 1 mes. Necesitaba respirar. Pasaron 6 meses. 6 meses de silencio relativo, de reconstruirme ladrillo a ladrillo. Me corté el pelo, empecé a correr por las mañanas, dejando que el aire frío de abril me limpiara los pulmones. Empecé a sentirme fuerte, no feliz, pero sí sólida, como una piedra que ya ha sido golpeada tantas veces que nada puede quebrarla. Entonces llegó la tormenta. Era una noche de finales de abril, una de esas noches en las que el cielo parece querer desplomarse sobre la tierra. La lluvia golpeaba contra el ventanal de mi salón con una violencia rítmica, un tamborileo incesante que hacía vibrar los cristales. Yo estaba sentada en el sofá, con una taza de té de manzanilla humeante entre las manos y un libro que llevaba 1 hora intentando leer sin pasar de la misma página. La soledad, que al principio me aterraba, se había convertido en mi única amiga fiel. El reloj marcaba las 10:30 de la noche. El edificio estaba en silencio, salvo por el rugido del viento afuera. Y entonces sonó el timbre. No era un toque normal, era insistente, desesperado. Alguien dejaba el dedo pegado al botón, una y otra vez, como si su vida dependiera de ello. Mi corazón dio un vuelco. Nadie venía a mi casa a estas horas. Me levanté despacio, dejando la taza sobre la mesa de centro. Me acerqué a la puerta con cautela, sintiendo el frío del suelo de madera bajo mis pies descalzos. Miré por la mirilla. Lo que vi me hizo retroceder un paso. Abrí la puerta. El viento frío del pasillo me golpeó la cara, pero no fue eso lo que me heló la sangre. Allí estaba Isabela, mi hermana perfecta, la niña de oro, la ladrona de vidas. Pero la mujer que estaba frente a mí no se parecía en nada a la diosa etérea que había flotado hacia el altar hacía 6 meses. Estaba empapada de pies a cabeza. Su cabello rubio, siempre impecablemente peinado, colgaba en mechones ratoniles pegados a su cráneo, goteando agua sobre la alfombra de bienvenida. No llevaba abrigo, solo un vestido de maternidad de seda azul que se le pegaba al cuerpo, revelando un vientre prominente, abultado, de 7 meses de embarazo. Temblaba violentamente.
Sus ojos, normalmente brillantes y altivos, estaban rojos, hinchados, inyectados en sangre y pánico. El rímel le corría por las mejillas en 2 ríos negros, dándole el aspecto de un payaso triste y macabro. «Valentina». Su voz era un graznido, un sonido roto que apenas reconocí. Me quedé inmóvil, agarrada al marco de la puerta. Mi instinto, ese viejo hábito de hermana mayor protectora que creía haber matado, intentó activarse. Intentó hacerme correr a buscarle una toalla. Pero lo frené. Recordé mi cumpleaños. Recordé las velas. Recordé su sonrisa triunfante mientras me robaba el futuro. «¿Qué haces aquí, Isabela?», pregunté. Mi voz salió fría, carente de emoción. Ella sollozó, un sonido gutural y feo. Dio un paso hacia adelante, como si esperara que yo la abrazara, pero yo no me moví. Me mantuve firme, una barrera infranqueable. «No tenía a dónde ir», lloró, abrazándose a su propio vientre, como si quisiera proteger al bebé de la tormenta que traía dentro. «Mamá no me contestaba, y yo no podía. No podía estar en esa casa ni un minuto más». «¿En tu mansión de casada? ¿En tu castillo de cuento de hadas?». La ironía goteaba de mis labios. «Por favor, Val, déjame entrar, estoy helada». Suspiré, apartándome lo justo para dejarla pasar. No por amor, sino porque no quería que los vecinos salieran a ver el espectáculo. Ella entró tropezando, dejando un rastro de agua sucia y desesperación en mi suelo limpio. Se dejó caer en el sofá, en mi sofá, manchando la tapicería con su ropa mojada. Cerré la puerta y me quedé de pie, cruzada de brazos, observándola. Parecía un animal herido. Un animal que había mordido la mano que le daba de comer y ahora volvía arrastrándose. «Te haré un té», dije, más por tener algo que hacer con las manos que por cortesía. Fui a la cocina, puse el agua a hervir. Mis manos temblaban ligeramente. La imagen de su barriga, ese bulto que contenía al hijo de Daniel, me revolvía el estómago. Ese niño debería haber sido mío. Esa vida debería haber sido mía. Regresé con la taza y la dejé bruscamente sobre la mesa frente a ella. Isabela agarró la taza con ambas manos, intentando absorber el calor. Sus dientes castañaban. «Habla», ordené. Ella levantó la vista. La miseria en su rostro era absoluta. «Se acabó, Valentina. Todo. Mi matrimonio es una farsa». Sentí una punzada de satisfacción oscura, una alegría perversa que intenté reprimir. «¿Ah, sí? Pero si mamá dice que sois la pareja del año. Las fotos en Instagram dicen que sois perfectos». «Es mentira», gritó ella, y luego se rompió en un llanto histérico. «Todo es mentira. Daniel no es quien yo creía». Ha estado distante, frío, no me toca. Desde que volvimos de la luna de miel, apenas me mira. Dice que está trabajando hasta tarde, que tiene proyectos de arte, pero llega oliendo a perfume. Me tensé. Conocía ese perfume, conocía esas excusas. Daniel no cambiaba, solo cambiaba de víctima. «Bienvenida a mi mundo, bella», dije secamente. «¿Viniste aquí a quejarte de que el hombre que me robaste es un mal marido? Tienes agallas». «No». Isabela se levantó con dificultad, el peso de su embarazo haciéndola torpe. Se acercó a mí, con los ojos desorbitados, buscando algo en mi cara. «No es solo eso. Encontré mensajes, encontré recibos de hoteles baratos, Val». Me miró fijamente, y de repente su expresión cambió. El dolor se mezcló con la acusación. Esa vieja rivalidad, esa paranoia que siempre tuvo de que yo era mejor que ella en el fondo, salió a la superficie. «Él ha estado engañándome», susurró, con la voz temblando de rabia y dolor. «Desde la luna de miel, desde el principio». Se detuvo, respirando agitadamente.
Dio un paso más hacia mí, invadiendo mi espacio personal. El olor a lluvia y a miedo emanaba de ella. «Es contigo, ¿verdad?». La pregunta salió disparada como una bala. Me quedé atónita por un segundo, antes de que la incredulidad se convirtiera en una risa amarga. «¿Qué? ¡Es contigo!», gritó ella, señalándome con un dedo acusador. «Siempre has sido tú. Él nunca te superó. Por eso estaba llorando en el altar. Por eso me evita. Tú eres la amante. Te estás vengando, ¿no es así? Te estás acostando con mi marido para destruirme. Eres una zorra». Me miraba con una mezcla de odio y terror. En su mente retorcida, yo era la villana. Yo que me había apartado, yo que me había tragado mi orgullo y mi dolor. Ella necesitaba que yo fuera la mala para no tener que enfrentarse a la realidad de que se había casado con un canalla. La miré su barriga hinchada, miré su cara descompuesta, y por primera vez en mi vida no sentí lástima, no sentí la necesidad de justificarme. Sentí poder. Metí la mano en el bolsillo de mi pantalón de chándal y saqué mi teléfono. Lo desbloqueé con calma mientras ella jadeaba esperando mi confesión. Abrí la galería de fotos. Allí estaba, la imagen que había recibido hacía apenas 2 horas, la imagen que me había mantenido despierta mirando la lluvia. Sonreí. No fue una sonrisa amable. Fue una sonrisa afilada, como un cuchillo recién sacado del hielo. «No, Isabela», dije suavemente, saboreando cada sílaba. Ella parpadeó, confundida por mi tono. Me eché a reír, una risa corta y seca que resonó en el salón vacío. «No es conmigo», dije, acercándome a ella hasta que pude ver el miedo en sus pupilas. «Es con tu mejor amiga». El rostro de Isabela se quedó en blanco. «¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Jessica?». Levanté el teléfono y le puse la pantalla frente a los ojos. El brillo iluminó su cara pálida. Era una captura de pantalla, una conversación de WhatsApp y una foto, una ecografía. «Jessica», confirmé, mi voz dura como el acero. «Ella me acaba de enviar esto. Es de 6 semanas. Y adivina quién es el padre». Isabela miró la pantalla. Sus ojos recorrían el mensaje de texto debajo de la ecografía, enviado desde el número de Jessica a mi teléfono. «Dile a tu hermana que ella no es la única que puede quedarse con lo que no es suyo. Daniel siempre prefirió a las rubias, pero se cansa rápido». «¡No!». Isabela retrocedió tambaleándose. Se llevó las manos a la boca. «No puede ser. Ella fue mi dama de honor. Ella organizó mi boda». «Y ahora está organizando tu divorcio», dije implacable. «Daniel se ha estado acostando con ella desde antes de que te casaras, Bella. En tu propia boda, mientras tú te cambiabas para el baile, ellos estaban en el estacionamiento. Jessica me lo contó todo, con detalles. Parece que tu día perfecto fue una farsa para todos menos para ti». Isabela cayó de rodillas. No se desmayó, simplemente sus piernas cedieron bajo el peso de la verdad. Se quedó allí, en mi alfombra, sollozando con un sonido que partía el alma, un aullido de animal herido de muerte. Yo la miré desde arriba. Debería haberme agachado, debería haberla consolado. Era mi hermana, estaba embarazada y su vida acababa de estallar en 1000 pedazos. Pero miré la hora en mi reloj de pared. «Levántate», dije, «no vas a parir en mi alfombra». Ella levantó la cabeza, mocosa y destruida. «Ayúdame, Val, por favor, no tengo a nadie». «Tienes a mamá», respondí, dándome la vuelta para ir a la cocina a tirar el té que se había enfriado. «Y tienes a Daniel, y a Jessica, sois tal para cual. Todos los merecéis los unos a los otros». Pero mientras ella lloraba en el suelo, supe que la noche no terminaría ahí. La tormenta afuera no era nada comparada con la que acababa de entrar en mi casa. Y aunque mi venganza se había servido sola, fría y brutal, el sabor en mi boca no era dulce, era ceniza.
Porque a pesar de todo, a pesar del odio y la traición, el bebé que ella llevaba en el vientre era mi sobrino. Y esa era la única razón por la que no la estaba echando a patadas bajo la lluvia. Voy a llamar a un taxi, dije, sin mirarla. Te irás a casa de mamá. No puedo. Ella me dirá que es mi culpa, que no fui suficiente mujer. Me giré bruscamente. Pues bienvenida al club, Isabela, grité, y mi voz se quebró por primera vez. Bienvenida a sentirte insuficiente. Bienvenida a ser la segunda opción. Siente lo que yo sentí cuando me miraste a los ojos y me dijiste que te casabas con él en mi cumpleaños. El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por el sonido de la lluvia y sus jadeos entrecortados. Ella me miró y por primera vez vio a la hermana que había roto. No vio a la Valentina complaciente, la sombra, la segundona. Vio a una mujer que había sobrevivido al fuego. Lo siento, susurró ella, y esta vez sonó real. Es demasiado tarde para eso, repliqué. En ese momento, mi teléfono volvió a sonar. Era una llamada. El nombre en la pantalla parpadeaba, iluminando la habitación en penumbra. Daniel. Miré a Isabela. Ella vio a Isabela. Ella vio el nombre. Sus ojos se abrieron con terror. No contestes, suplicó. Por favor, Val, no le digas que estoy aquí. Miré el teléfono, luego a ella. Mi dedo se cernió sobre el botón verde. Tenía el poder, tenía el control. Después de 6 meses de silencio, yo tenía las cartas. ¿Por qué? Pregunté suavemente. ¿Tienes miedo de que venga a buscarte o tienes miedo de que venga a buscarme a mí? Porque en el fondo, ambas sabíamos la verdad más dolorosa de todas. Daniel era un monstruo, pero era un monstruo que sabía exactamente qué puertas tocar cuando la tormenta apretaba. Y ahora, las tres, Isabela, Jessica y yo, estábamos atrapadas en su red, unidas por la desgracia y un hombre que no valía ni el aire que respiraba. Dejé que el teléfono sonara. 1, 2, 3 veces. Y entonces sonreí a mi hermana, una sonrisa triste y cansada. Vamos a dejar que sufra un poco, dije. Pero el destino, caprichoso y cruel, aún no había terminado con nosotras esa noche, porque justo cuando el teléfono dejó de sonar, un golpe seco y brutal sacudió la puerta de entrada. No era un toque de nudillos, era una patada. Alguien estaba al otro lado, y no traía buenas intenciones. El golpe en la puerta resonó como un disparo en el silencio sepulcral de mi apartamento. La madera crujió, quejándose bajo la violencia del impacto, y vi cómo el picaporte vibraba, como si tuviera miedo. Isabela soltó un grito ahogado y se arrastró hacia atrás sobre la alfombra, alejándose de la entrada como una niña pequeña que ve al monstruo salir del armario. Sus manos protegían su vientre instintivamente, ese bulto que llevaba la sangre del hombre que ahora aporreaba mi santuario. ¡Abre la maldita puerta, Valentina! La voz de Daniel llegó amortiguada, pero inconfundible. Estaba arrastrando las palabras. Estaba borracho, o loco, o ambas cosas. Me quedé paralizada un instante, sintiendo cómo la adrenalina convertía mi sangre en hielo. Mi apartamento, mi pequeño refugio de paz que tanto me había costado construir sobre las ruinas de mi depresión, estaba siendo invadido. Primero mi hermana, trayendo su tragedia envuelta en seda mojada, y ahora él, trayendo la violencia. «¡Sé que está ahí!», bramó él, y otro golpe sacudió los marcos de las fotos colgadas en la pared del recibidor. Una foto de mis abuelos se la dio. Miré a Isabela. Estaba pálida, con los labios azules, temblando de una forma que no tenía nada que ver con el frío de la lluvia y todo que ver con el terror. Negó con la cabeza frenéticamente, sus ojos suplicándome silencio, suplicándome protección. La ironía me golpeó en el pecho. La mujer que me había robado la vida ahora me pedía que la salvara de su trofeo.
Caminé hacia la puerta. No iba a permitir que derribara mi casa. No iba a permitir que él tuviera ese poder. Valentina, no, gimió Isabela. Cállate, susurré, sin mirarla. Quité el seguro con un chasquido metálico que pareció sonar demasiado fuerte. Giré el pomo y abrí la puerta de golpe, enfrentándome a la tormenta. Daniel casi cae hacia adelante al perder el apoyo. Se enderezó tambaleándose, empapado, con el pelo oscuro pegado a la frente y la camisa de lino blanco transparente por el agua pegada a su pecho. Olía a whisky caro y a lluvia sucia. Sus ojos, esos ojos verdes que una vez yo había creído que eran el faro de mi vida, estaban inyectados en sangre, oscuros de furia. Se quedó mirándome un segundo, parpadeando, como si le costara enfocar. Luego, su mirada pasó por encima de mi hombro y se clavó en Isabela ovillada en el suelo del salón. «Ahí estás», dijo, con una voz que pretendía ser cariñosa pero que sonó siniestra. «Levántate, nos vamos». Dio un paso para entrar. Yo me planté en medio, bloqueándole el paso. Puse una mano en su pecho. Estaba ardiendo, febril. «Tú no vas a entrar en mi casa», dije. Mi voz no tembló. Me sorprendió lo firme que sonaba. Era la voz de una mujer que ya no tenía nada que perder. Daniel bajó la vista hacia mi mano y luego me miró a la cara con una sonrisa torcida, condescendiente. «Quítate de en medio, Val. Esto es entre mi mujer y yo. No te metas en asuntos de adultos». «Es mi casa, Daniel, y ella es mi hermana. Si no te vas ahora mismo, llamaré a la policía». «Y créeme, tengo muchas ganas de hacerlo». Él soltó una carcajada áspera. «¿A la policía? ¿Vas a denunciar al padre de tu futuro sobrino? No seas ridícula. Siempre fuiste demasiado dramática. Isabela solo está teniendo un episodio hormonal. Las embarazadas se ponen así, locas. Tú no lo entenderías, claro, porque estás sola». Sus palabras buscaban herir. Buscaban esos viejos botones que él sabía presionar también. Pero ya no funcionaban. El mecanismo estaba roto. «Ella no está loca, Daniel», dije, sintiendo una calma mortal. «Ella sabe lo de Jessica». El nombre cayó entre nosotros como una piedra en un estanque. La sonrisa de Daniel vaciló. Un tic nervioso le saltó en la mandíbula. «¿De qué hablas?» «Hablo de tu luna de miel», continué, dando un paso hacia él, obligándolo a retroceder hacia el pasillo común. «Hablo de los hoteles baratos. Y hablo de la ecografía que Jessica me acaba de enviar. 6 semanas, Daniel. Eres muy fértil. Hay que reconocértelo. Un hijo con tu esposa y otro con la mejor amiga de tu esposa. Todo un récord». El color desapareció de su rostro. Abrió la boca para negar, para inventar alguna de sus mentiras brillantes, esas que solían convencerme de que el cielo era verde si él lo decía. Pero vio mis ojos. Vio la frialdad absoluta en ellos. Y supo que esta vez no había encanto que valiera. Miró hacia el interior del apartamento, hacia Isabela. Ella había levantado la cabeza y lo miraba con una expresión de asco puro, mezclada con un dolor tan profundo que hacía daño verlo. «Bella, escúchame», empezó él, su tono cambiando instantáneamente a uno de súplica desesperada. «Jessica está loca. Ella me ha estado acosando. No significó nada. Fue un error. Estaba borracho. Yo...» «¿Un error de 6 semanas?» interrumpió Isabela desde el suelo. Su voz era débil, pero cargada de veneno. «¿Un error que tiene latido, Daniel?» Él se pasó las manos por el pelo mojado, frustrado, acorralado. «¡Tú no me tocabas!», gritó de repente, perdiendo la máscara de arrepentimiento. «Desde que te quedaste embarazada, te volviste frígida, aburrida. Solo hablabas de cunas y pañales. Yo necesito una mujer, no una incubadora».
El silencio que siguió a esa frase fue absoluto. Incluso la lluvia pareció detenerse un segundo para escuchar la crueldad de sus palabras. Sentí una oleada de náuseas. Ese era el hombre por el que había llorado 6 meses. Ese ser egoísta, narcisista y pequeño. Miré a mi hermana. Estaba destrozada, sí, pero algo en sus ojos había cambiado. La esperanza había muerto, y en su lugar nacía el odio. «Vete», dijo Isabela. Fue un susurro, pero retumbó. «No me voy a ir sin ti», gruñó Daniel, dando otro paso adelante, intentando apartarme de un empujón. Fue un error. Mi mano se cerró en un puño y, antes de que mi cerebro pudiera procesar las consecuencias, le crucé la cara. No fue una bofetada elegante de película. Fue un golpe con los nudillos, sucio y real, que impactó en su pómulo con un sonido seco. Daniel tropezó hacia atrás, llevándose la mano a la cara, mirándome con incredulidad. «He dicho que te largues», sisé, temblando de rabia. «Si vuelves a acercarte a esta puerta, si vuelves a acercarte a ella o a mí, te juro por la memoria de nuestros abuelos que enviaré esa ecografía y todas las capturas de pantalla a cada socio de tu bufete, a cada miembro del club de campo y a tu querida madre. Te arruinaré, Daniel. Te dejaré sin nada». Él me miró, respirando agitadamente. Vio que hablaba en serio. Vio que la Valentina dócil y enamorada había muerto la noche de su boda. «Estáis locas», escupió, retrocediendo hacia el ascensor. «Las dos, sois unas arpías, os merecéis la una a la otra». «Y tú te mereces lo que viene», repliqué. Se dio la vuelta y caminó hacia el ascensor, con los hombros hundidos pero intentando mantener esa arrogancia que era su única armadura. Las puertas se abrieron y se lo tragaron. Solo cuando el indicador de piso empezó a bajar, me permití soltar el aire que tenía retenido en los pulmones. Cerré la puerta, pasé el cerrojo. Pasé el segundo cerrojo. Y luego apoyé la frente contra la madera fría, sintiendo cómo mis piernas amenazaban con fallar. Un sollozo detrás de mí me hizo girar. Isabela intentaba levantarse, pero su estado y la crisis nerviosa se lo impedían. Me acerqué a ella. No corrí. Mis movimientos eran pesados, cansados. Me agaché frente a ella, ignorando el agua que empapaba mis rodillas. «¡Val!», lloró ella, extendiendo una mano temblorosa hacia mí. La miré, realmente la miré. Vi las arrugas de preocupación alrededor de sus ojos que no estaban ahí hace un año. Vi las manchas de embarazo en su piel. Vi a la niña con la que compartí habitación, la que me trenzaba el pelo antes de convertirse en mi rival. «¿Por qué?», le pregunté, y mi voz se quebró. No le preguntaba por qué lloraba, le preguntaba por todo, por la traición, por elegirlo a él sobre mí, por rompernos. Isabela bajó la cabeza, escondiendo el rostro entre las manos. «Porque quería ganar», confesó, con la voz ahogada. «Siempre parecías tan segura, Val, tan lista. Papá siempre te miraba a ti con orgullo por tus notas. Mamá te pedía consejo a ti. Yo solo era la guapa, la tonta y guapa Isabela. Quería algo que fuera tuyo para sentir que yo valía más». La confesión me golpeó más fuerte que cualquier insulto. No era amor. Nunca fue amor lo que la llevó a Daniel. Fue envidia. Pura, simple y corrosiva envidia fraternal. «Pues ganaste», dije suavemente, con una tristeza infinita. «Te quedaste con el premio. ¿Te gusta tu trofeo, Isabela?». Él la negó con la cabeza violentamente, sollozando más fuerte. Lo siento tanto. Soy una estúpida. He arruinado mi vida y he arruinado la tuya». Suspiré, sintiendo el peso de los 30 años caer sobre mis hombros como una losa de plomo. Podría haberla dejado ahí, podría haberle dicho que se fuera a un hotel. Tenía todo el derecho del mundo a ser cruel.
Pero entonces su mano se movió hacia su vientre y hizo una mueca de dolor. «Me duele», gimió. «Val, me duele mucho abajo». El instinto se encendió. El rencor pasó a un segundo plano. No olvidado, pero sí archivado momentáneamente ante la urgencia de la vida. «Respira», ordené, tomándola por los brazos. «Vamos a levantarte. Tienes que quitarte esa ropa mojada o pillarás una neumonía. Y ese bebé no tiene la culpa de que sus padres sean un desastre». La ayudé a ponerse de pie. Pesaba. Se apoyó en mí completamente, su cuerpo húmedo y frío contra el mío. Caminamos despacio hacia mi dormitorio, dejando un rastro de agua por el pasillo. La senté en el borde de mi cama. Busqué en mi armario y saqué una camiseta vieja de algodón y unos pantalones de pijama de franela. Ropa que no era elegante, ropa que no era de marca, ropa que Isabela jamás se pondría en su vida perfecta. «Cámbiate», le dije, dejándole la ropa al lado. «Voy a buscar toallas para el pelo». Me encerré en el baño un minuto. Abrí el grifo del lavabo y me eché agua fría en la cara, mezclándola con las lágrimas que por fin se permitían salir. Me miré al espejo. Tenía ojeras, estaba pálida, pero mis ojos brillaban con una fuerza nueva. Había echado a Daniel. Había protegido mi territorio. Cuando volví a la habitación, Isabela estaba luchando con la cremallera de su vestido empapado. Sus dedos estaban demasiado entumecidos. «Déjame», dije, apartando sus manos. Bajé la cremallera. La seda cayó al suelo con un susurro pesado. El silencio era denso, lleno de palabras no dichas, de reproches que flotaban en el aire como polvo en suspensión. Cuando estuvo vestida con mi pijama, se metió bajo el edredón, tiritando todavía. Se veía pequeña en mi cama grande. «¿Vas a llamar a Jessica?», preguntó, con la voz apenas audible, mirando al techo. Me senté en el sillón de lectura, en la esquina de la habitación, observándola. «No», dije, «Jessica ya ha hecho suficiente daño. No voy a darle el placer de saber que estamos hablando de ella». «Ella era mi mejor amiga», susurró Isabela, y una lágrima solitaria resbaló por su sien hacia la almohada. «Organizamos mi despedida de soltera juntas. Ella eligió las flores. Ella sabía todo. Cada vez que yo le contaba que Daniel estaba raro, ella me consolaba, y luego se iba con él. Son depredadores, Bella, los dos. Se alimentan de gente como nosotras, gente que confía». Isabela giró la cabeza para mirarme. Sus ojos estaban rojos, hinchados. «¿Tú confiaste en mí?». La pregunta era una trampa. «Sí», respondí honestamente. «Confié en que eras mi hermana. Confié en que había líneas que no cruzarías». Ella cerró los ojos, incapaz de sostener mi mirada. «No sé qué voy a hacer. No tengo dinero propio. Daniel controla las cuentas. La casa está a su nombre. Mamá se pondrá de su lado. Dirá que tengo que aguantar por el bien de la familia y la imagen social». «Probablemente», admití. Nuestra madre preferiría tragarse cristales antes que admitir que el matrimonio de su hija dorada era un fracaso. Pero ahora estás aquí. «¿Me vas a dejar quedarme?». Abrió los ojos sorprendida. «Esta noche», aclaré, «no iba a ser tan fácil. Mañana veremos. Mañana llamaremos a un abogado. Tengo una amiga en la universidad que se especializa en divorcios contenciosos. Es un tiburón. Se comerá a Daniel vivo». Isabela asintió levemente. «Gracias, Val. No me lo merezco». «No, no te lo mereces», dije con dureza. Me levanté y apagué la luz principal, dejando solo la lámpara de la mesita encendida. Pero ese niño es mi sangre, y nadie, ni Daniel, ni Jessica, ni mamá, va a joderle la vida antes de que nazca. Me dirigí a la puerta para irme al sofá. «Val», me llamó de nuevo. Me detuve en el marco de la puerta, sin girarme. «¿Aún lo amas?», preguntó. La pregunta flotó en la penumbra.
Pensé en Daniel, en su cara de pánico en el pasillo, en su crueldad, en sus mentiras. Pensé en el hombre con el que creí que envejecería y en el extraño que acababa de intentar derribar mi puerta. Amaba a un hombre que no existía, dije. Al que vino esta noche, a ese lo desprecio más de lo que creía posible. Salí y cerré la puerta de mi dormitorio, dejándola a ella con sus fantasmas. Fui al salón. El té estaba frío. El suelo seguía manchado de barro y agua. Me puse a limpiar. Necesitaba hacerlo. Fregué el suelo de rodillas, con fuerza, como si pudiera borrar las huellas de Daniel y la mancha de la traición con lejía y agua caliente. Froté hasta que me dolieron los brazos. Luego me senté en el sofá, en la oscuridad, escuchando la lluvia que no cesaba. Mi teléfono vibró de nuevo. Era otro mensaje. No quería mirarlo, pero la curiosidad morbosa me pudo. Era de mamá. Daniel me ha llamado. Dice que Isabela está contigo y que tú le has agredido. Valentina, ¿qué has hecho? Dice que está histérica. Tienes que convencerla de que vuelva a casa ahora mismo. Están dando una imagen espantosa. Y Jessica dice que no sabe nada de ella. Miré la pantalla brillante en la oscuridad. La red de mentiras y manipulaciones seguía tejiéndose, intentando atraparme de nuevo. Intentando hacerme sentir pequeña, la hija rebelde, la problemática. Pero algo había cambiado. La Valentina que buscaba la aprobación de esa mujer había muerto en el banquete de bodas, ahogada en champán y vergüenza. Tecleé una respuesta, mis dedos volando sobre la pantalla con una precisión fría. Isabela duerme. Daniel es un adúltero que ha dejado embarazada a Jessica, y si vuelves a llamarme para hablar de la imagen, la próxima exclusiva que tendrá el vecindario será la demanda de divorcio. Envié el mensaje y apagué el teléfono. Me tumbé en el sofá, cubriéndome con una manta. El apartamento estaba en silencio, salvo por la respiración entrecortada que a veces llegaba desde el dormitorio. Mi vida era un desastre. Mi hermana estaba destruida en mi cama. Mi exnovio y cuñado era un monstruo. Y la mejor amiga de la familia llevaba otro hijo de la traición. Pero mientras cerraba los ojos, una extraña sensación de paz me invadió. Por primera vez en 6 meses, no era la víctima. Tenía la verdad, tenía el control. Y mañana, cuando saliera el sol, empezaría la verdadera guerra. Y esta vez, yo no iba a ser la que sangrara. Sonreí en la oscuridad, una sonrisa triste, pero feroz. Feliz cumpleaños a mí, 30 años y medio. El regalo había llegado tarde, pero había valido la pena. La verdad, desnuda y brutal, era el único regalo que necesitaba. La luz del amanecer no entró en mi apartamento con la delicadeza de una promesa, sino con la crudeza de un reflector de interrogatorio. Me desperté con el cuello torcido sobre el reposabrazos del sofá, con una manta de lana picándome la barbilla, y el sabor metálico de la noche anterior todavía pegado al paladar. Por un segundo, solo un bendito segundo, no supe dónde estaba ni qué día era. Pero luego, el olor a humedad que persistía en el salón y la visión de la mancha oscura de agua en la alfombra trajeron la realidad de golpe. Mi vida se había convertido en una trinchera. Me incorporé sintiendo cómo crujían mis vértebras. Tenía 30 años, pero esa mañana me sentía como si cargara con 80. La casa estaba en un silencio absoluto. Ese tipo de silencio espeso que precede a las catástrofes o a los funerales. Miré hacia la puerta de mi dormitorio, que seguía cerrada. Isabela, mi hermana perfecta, la princesa de papá, la muñeca de porcelana de mamá, durmiendo en mi cama de soltera, envuelta en franela barata y desgracia. Me arrastré hacia la cocina. Necesitaba café. Necesitaba que la cafeína hiciera arrancar mi cerebro antes de tener que enfrentar lo que venía. Mientras el agua hervía, me apoyé en la encimera de granito frío y miré mi reflejo en la ventana.
Tenía el rímel corrido bajo los ojos, pareciendo moretones. Daniel tenía razón en una cosa. Ya no era la chica dulce que él había dejado. Esa chica no le habría roto la cara a un hombre en la entrada de su casa. Esa chica se habría escondido a llorar en el baño. Toqué mis nudillos. Estaban hinchados y rojos, palpitando con un dolor sordo que, extrañamente, me hacía sentir viva. El sonido de la puerta del dormitorio abriéndose me hizo girar. Isabela apareció en el umbral del pasillo. Se veía espantosa, y lo digo con toda la piedad que me quedaba. Sus ojos eran 2 ranuras hinchadas en un rostro pálido y demacrado. El pelo rubio, siempre impecable, era una maraña de nudos. Llevaba mis pantalones de pijama que le quedaban cortos en los tobillos y la camiseta estirada sobre su vientre de 7 meses. Se sujetaba la barriga con ambas manos como si temiera que el bebé se le cayera si soltaba. «Huele a café», dijo, con la voz ronca, rota por horas de llanto. «Siéntate», le indiqué, señalando la pequeña mesa redonda de la cocina. «Te haré una tostada. Tienes que comer algo». «No tengo hambre, Val. Tengo náuseas». «No te he preguntado si tienes hambre», repliqué, sacando el pan de molde. «He dicho que tienes que comer. Ese niño necesita glucosa, no solo tus lágrimas». Ella no discutió. Arrastró los pies hasta la silla y se dejó caer como un saco de arena. La observé mientras untaba mantequilla en el pan. Siempre había sentido envidia de ella. Siempre. Desde que éramos niñas, Isabela era la que iluminaba la habitación, la que recibía los elogios, la que tenía a los chicos haciendo fila. Y ahora, mirándola encogida en mi cocina, con la vida destrozada por el mismo hombre que ella me robó, no sentí triunfo. Solo sentí una tristeza profunda y gris. La victoria no debería saber a lástima. Le puse el plato delante y una taza de té de manzanilla. Ella miró la tostada como si fuera un objeto extraño. «¿Mamá ha vuelto a llamar?», preguntó, sin levantar la vista. «No, desde el mensaje de anoche». Me senté frente a ella con mi café negro. «Pero no te hagas ilusiones. No tardará. Conoces a mamá». El silencio solo significa que está cargando munición. Isabela dio un pequeño mordisco al pan, masticando con dificultad. «Va a venir, ¿verdad?» «Seguro». «No quiero verla, Val. Me dirá que vuelva. Me dirá que un desliz no es motivo para romper un matrimonio, que piense en el apellido, que piense en el estatus». Su voz empezó a temblar, el pánico subiendo por su garganta. «No puedo volver a esa casa. No puedo ver a Daniel. Cada vez que lo miro, veo a Jessica riéndose en mi boda. Veo las fotos de ellos dos». «No vas a volver», corté en seco. «Te quedarás aquí hasta que hablemos con la abogada». He estado buscando los papeles esta mañana en el móvil mientras se hacía el café. Clara, mi amiga de la facultad, tiene un hueco a las 11. Vamos a ir. Isabela levantó la vista sorprendida. ¿Tan rápido? El dinero es cobarde, Isabela, y Daniel intentará moverlo, intentará ocultar los activos antes de que tú presentes la demanda. Tenemos que congelar las cuentas conjuntas hoy mismo. Ella asintió, las lágrimas volviendo a llenar sus ojos. «¿Cómo te volviste tan fuerte?», susurró. «Yo soy la mayor, pero me siento como una niña pequeña a tu lado». Bebí un sorbo largo de café amargo. «No soy fuerte, Bella. Estoy endurecida. Es diferente. Cuando te rompen el corazón y te humillan delante de toda tu familia y amigos en tu propio cumpleaños, aprendes a construir murallas. Tú has vivido en un castillo de cristal. Yo he vivido en la intemperie estos últimos 6 meses». El timbre de la puerta sonó. No fue un ding-dong amable. Fue un sonido largo, insistente, seguido de 3 golpes secos y autoritarios en la madera. Isabela soltó la tostada y se puso rígida, el terror volviendo a sus ojos. «¡Es él! ¡Ha vuelto!». «No», dije, poniéndome de pie y alisándome la camiseta. «Daniel golpea con rabia. Estos golpes son de exigencia.
Es mamá. Caminé hacia la entrada. Podía sentir la tensión irradiando de mi hermana desde la cocina. Respiré hondo. Sabía que esta conversación iba a ser la más difícil de mi vida, más difícil incluso que ver a mi hermana casarse con mi novio. Porque enfrentarse a un ex es una cosa, pero enfrentarse a la madre que te enseñó que tu valor dependía de a quién tenías al lado era otra muy distinta. Abrí la puerta. Ahí estaba, doña Elena, impecable como siempre, incluso a las 8 de la mañana de un domingo lluvioso. Llevaba su abrigo color camel, el bolso de marca colgado del antebrazo y el pelo peinado con laca suficiente para resistir un huracán. Su rostro estaba compuesto en una máscara de indignación controlada, pero sus ojos, esos ojos oscuros que compartíamos las tres, estaban fríos. «Quítate de en medio, Valentina», dijo, sin saludar, entrando en mi apartamento como si fuera la dueña del edificio. Me aparté para dejarla pasar, cerrando la puerta tras ella. El clic del cerrojo sonó como el inicio de un combate de boxeo. Mamá no se detuvo en el recibidor. Fue directa al salón, sus tacones repiqueteando en el suelo de madera como disparos. Buscó con la mirada hasta que vio a Isabela encogida en la mesa de la cocina. «¡Isabela María!», exclamó, llevándose una mano al pecho dramatizando el momento. «¡Mírate! ¡Por el amor de Dios! ¿Qué es esta facha? ¿Qué son esos trapos? Pareces una indigente». Isabela se encogió aún más en la silla. «Hola, mamá». «¿Hola? ¿Eso es todo lo que tienes que decir?» Mamá se acercó a ella, pero no la abrazó, no le preguntó cómo estaba, no le tocó el vientre. Se quedó de pie, mirándola con desaprobación. «Daniel me ha llamado a las 3 de la mañana, Isabela. ¡A las 3! Estaba destrozado. Dice que te has vuelto loca, que has tenido un ataque de hormonas y te has escapado de casa bajo la lluvia. Y para colmo, tu hermana, que siempre tiene que ser la protagonista, le ha agredido». «Él intentó entrar a la fuerza», intervine, caminando hacia la cocina y poniéndome entre mi madre y mi hermana. «Estaba borracho y violento». Mamá me dirigió una mirada cargada de veneno. «Tú cállate, Valentina. Esto es culpa tuya. Siempre has tenido celos del matrimonio de tu hermana. Has estado esperando este momento, ¿verdad? Envenenándole la cabeza para destruir su felicidad, porque tú no fuiste capaz de retener a un hombre como Daniel». Sentí el golpe de sus palabras en el estómago, pero esta vez no me doblé. «Su felicidad se está acostando con Jessica», dije con voz calmada, peligrosamente baja. «Daniel le ha sido infiel desde la luna de miel». Mamá agitó la mano en el aire, desestimando mi acusación como si fuera una mosca molesta. «¡Hombres!», bufó con desdén. «Los hombres son así, Isabela. Tienen necesidades. A veces se confunden. Jessica es una oportunista, siempre lo supe. Pero Daniel es tu marido, es el padre de tu hijo, es un socio del bufete más importante de la ciudad. ¿Sabes lo que pasará si te divorcias? ¿Sabes la vergüenza, el escándalo? Serás una madre soltera, una divorciada a los 30. Nadie querrá cargar con el hijo de otro». Isabela empezó a llorar de nuevo, sollozos silenciosos que sacudían sus hombros. «Mamá, por favor, me duele». «Lo que te va a doler es la soledad», gritó mamá, perdiendo la compostura. «Tienes que vestirte ahora mismo, pedirle perdón a Daniel por el espectáculo y volver a tu casa. Él está dispuesto a perdonarte esta rabieta si vuelves hoy, me lo ha prometido». ¿Perdonarla a ella? Mi risa salió corta y seca, sin humor. ¿Él la perdona a ella? Mamá, ¿te estás escuchando? Ha dejado embarazada a su mejor amiga. Jessica tiene 6 semanas. Me mandó la ecografía anoche. Mamá se quedó quieta un momento. Sus ojos parpadearon. Por primera vez vi una grieta en su armadura. Sabía que la infidelidad era una cosa, pero un hijo bastardo, eso era otra liga en su mundo de apariencias.
Eso debe ser mentira, balbuceó, pero con menos convicción. Jessica está mintiendo para sacar dinero. Daniel lo arreglará. Se pagará lo que haya que pagar, y esa chica desaparecerá. Isabela, tienes que ser inteligente. Tienes una vida cómoda. Tienes una casa preciosa. No tires todo por la borda por orgullo. Me acerqué a la mesa y tomé el teléfono de Isabela. Busqué el mensaje, la imagen de la ecografía. La puse frente a la cara de mi madre. Míralo, ordené. Míralo bien, mamá. Ese es el nieto que Daniel te está dando con la mujer que organizó la boda de tu hija perfecta. ¿Vas a pedirle a Isabela que críe a su hijo mientras el hermanastro crece en el vientre de su supuesta mejor amiga? ¿Esa es la dignidad que quieres para nosotras? Mamá miró la pantalla. Su rostro palideció bajo el maquillaje. Se dejó caer en la silla que quedaba libre, como si le hubieran cortado las cuerdas que la sostenían. Hubo un silencio largo, solo roto por el zumbido de la nevera. ¿Por qué?, preguntó mamá al vacío, con voz débil. Todo era perfecto. La boda fue preciosa. Todo el mundo decía que hacían una pareja ideal. ¿Por qué nos hace esto? Me agaché frente a ella, obligándola a mirarme. Porque nunca fue real, mamá. Porque tú nos enseñaste que la imagen importaba más que la verdad. Nos enseñaste a sonreír en las fotos aunque estuviéramos sangrando por dentro. Yo lo hice en mi cumpleaños, ¿recuerdas? Sonreí mientras mi hermana se casaba con mi novio. Y mira dónde nos ha llevado eso. Mamá me miró y vi algo en sus ojos que nunca había visto dirigido a mí. Miedo, miedo de que yo tuviera razón, miedo de que su mundo de cristal se hubiera hecho añicos irreparables. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, mirando a Isabela. Isabela levantó la cabeza. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Tomó un trozo de tostada y le dio un mordisco, con rabia, con determinación. «Voy a divorciarme», dijo Isabela. Su voz temblaba, pero sus palabras eran firmes. «Y voy a sacarle hasta el último centavo. Val tiene razón. No voy a ser la víctima que espera en casa». Mamá nos miró a las dos. A la hija perfecta caída en desgracia y a la oveja negra que ahora sostenía el timón. Suspiró, un sonido largo y cansado, y por un momento pareció simplemente una mujer vieja y decepcionada, no la generala de hierro que gobernaba nuestras vidas. «Si haces esto», empezó mamá, recuperando un poco de su tono habitual, «la gente hablará. Dirán que no fuiste suficiente mujer para retenerlo». «Que hablen», dije yo levantándome, «que digan lo que quieran, pero Isabela no va a volver a esa casa. Y si tú no vas a ayudarnos, si vas a seguir defendiendo a ese miserable, entonces puedes irte por donde has venido, y esta vez cambiaré la cerradura». Mamá se puso de pie bruscamente, ofendida, alisándose la falda. «No tienes derecho a hablarme así en tu propia casa. Soy tu madre». «Y ella es tu hija», señalé a Isabela, «y la están destrozando. Elige un bando, mamá, porque la guerra empieza hoy a las 11 en el despacho de Clara, y te aseguro que nosotras vamos a ganar». Mamá nos miró una última vez. Su mirada fue de Isabela a mí. Vi el cálculo en sus ojos. Doña Elena nunca apostaba a caballo perdedor. Y al ver la furia en mis ojos y la resolución naciente en los de Isabela, debió darse cuenta de que Daniel, con todo su dinero y su encanto, tenía los días contados. «Iré con vosotras», dijo secamente, ajustándose el bolso. «Conozco al padre de Clara. Puedo asegurar que nos den prioridad. Y si vamos a destruir a ese desgraciado, lo haremos con estilo. No voy a permitir que el nombre de esta familia quede por los suelos por culpa de un abogado de segunda con la bragueta suelta». Casi sonreí. Ahí estaba. El monstruo estaba de nuestro lado. Por las razones equivocadas, sí. Por vanidad y orgullo, sí. Pero era un aliado formidable. «Gracias, mamá», susurró Isabela. «No me des las gracias todavía», replicó ella, sacando un pañuelo de papel y limpiando una mancha imaginaria en la mesa.
Ahora, ve a ducharte y vístete. He traído ropa en el coche. Sabía que saldrías corriendo sin nada. No vas a ir al despacho de un abogado vestida con eso. Tenemos que parecer fuertes, tenemos que parecer ganadoras. Mientras Isabela se levantaba con dificultad para ir al baño, mamá se giró hacia mí. Estábamos solas en la cocina. Valentina, dijo, bajando la voz. Dime, lo que pasó hace 6 meses. Hizo una pausa, incómoda, buscando palabras que no solía usar. Sé que fue duro para ti. Fue el infierno, mamá. Lo sé. Miró hacia la ventana, evitando mis ojos. Pero mírate ahora. Has tomado el control. Quizás te subestimé. Era lo más parecido a una disculpa o un elogio que iba a recibir de ella en esta vida. Y sorprendentemente, fue suficiente. No porque necesitara su validación, sino porque confirmaba lo que yo ya sabía. Había sobrevivido. Prepara café, ordenó, volviendo a su tono habitual. Vamos a necesitarlo. Y busca esa ecografía. Quiero una copia impresa. Si Daniel quiere jugar sucio, le enseñaré lo que es jugar en el barro. Mientras el agua volvía a hervir, miré por la ventana. La lluvia había parado. El cielo seguía gris, plomizo y pesado, pero en el horizonte una línea muy fina de luz empezaba a romper las nubes. Isabela estaba en la ducha. Mamá estaba planeando la estrategia militar en mi mesa de cocina. Y yo, Valentina, la segundona, la otra, estaba en el centro de todo, sosteniendo los hilos. Tenía 30 años. Mi hermana perfecta se había casado con mi exnovio en mi cumpleaños. Pero hoy, en el día después de la tormenta, yo era la única que estaba completa. Saqué mi teléfono y marqué el número de Clara. «Diga», contestó ella al segundo tono. «Clara, soy Valentina. Prepara los papeles del divorcio más sangriento de tu carrera y añade una cláusula por daños morales. Vamos para allá». Colgué. El juego había terminado. La cacería acababa de empezar. El vapor salía del cuarto de baño como una neblina densa, trayendo consigo el aroma a jabón de lavanda barato, el único que yo compraba. Me quedé allí, de pie en el pasillo, observando cómo esa nube artificial se disipaba, y pensé en lo irónica que es la vida. Hace 6 meses, yo me ahogaba en mis propias lágrimas mientras Isabela brillaba bajo los focos de una boda de cuento de hadas. Ahora, el vapor de mi ducha barata era lo único limpio en su vida. Cuando la puerta se abrió, Isabela salió envuelta en una toalla, con el pelo mojado pegado al cráneo, haciéndola parecer aún más frágil, como un pajarillo caído del nido durante una tormenta. Su vientre de 7 meses sobresalía, una curva tensa y dura que albergaba al único inocente en toda esta tragedia griega. Mamá, que había estado rebuscando en la bolsa de viaje de cuero italiano que trajo del coche, se giró. Su mirada crítica escaneó a mi hermana de arriba a abajo. No hubo abrazo. Solo hubo una evaluación de daños. «Siéntate en el borde de la cama», ordenó mamá, sacando un vestido premamá de color azul marino, sobrio, elegante, casi severo. «Te voy a secar el pelo. No puedes ir al despacho de Clara pareciendo una mujer golpeada, aunque te sientas como una. La lástima no gana juicios, Isabina. La dignidad, sí». Isabela obedeció sin rechistar. Se sentó en mi cama, hundiendo el colchón. Me apoyé en el marco de la puerta, cruzada de brazos, observando el situal. Mamá enchufó el secador y comenzó a cepillar el cabello rubio de su hija predilecta. Los movimientos de mamá eran bruscos, eficientes. Tiraba del pelo con fuerza, como si quisiera arrancar la estupidez de la cabeza de mi hermana a través de las raíces. «¡Ay!», se quejó Isabela, llevándose una mano a la cabeza. «Aguanta», dijo mamá entre dientes, con el zumbido del secador llenando la habitación. «El dolor te despierta. Necesito que estés despierta. Ese miserable de Daniel creerá que vas a llegar llorando y suplicando. Va a creer que voy a ir yo a negociar una tregua. No sabe lo que se le viene encima».
Me acerqué y le tendí a Isabela un vaso de agua. Sus dedos rozaron los míos. Estaban helados. Me miró a los ojos y, por un segundo, vi a la hermana pequeña que solía esconderse detrás de mí cuando papá gritaba. Esa jerarquía natural que se había invertido cuando ella se convirtió en la triunfadora y yo en la solterona había vuelto a su cauce original. ¿Crees que Jessica estará con él?, preguntó Isabela en un susurro, tan bajo que apenas se oyó sobre el ruido del secador. Mamá apagó el aparato de golpe. El silencio repentino zumbó en mis oídos. «Si esa ramera está con él», dijo mamá, mirándonos a través del espejo del tocador, con los ojos brillando con una furia fría, «mejor que te vea, que vea que no estás destruida, que vea que tienes a tu familia». Ella era mi dama de honor, mamá. La voz de Isabela se quebró y una lágrima gorda rodó por su mejilla limpia. Mientras me ajustaba el velo, ¿ya se estaba acostando con él? Mientras yo decía «sí quiero», ¿ella llevaba a su hijo en el vientre? Sentí una punzada en el pecho. Recordé ese día, mi cumpleaños. Yo estaba sentada en la tercera fila, forzando una sonrisa que me dolía en las encías, viendo cómo el hombre que había amado durante 3 años besaba a mi hermana. Y Jessica estaba allí, al lado de Isabela, sosteniendo el ramo de flores, sonriendo con esa falsedad que ahora me parecía tan obvia. Todos éramos actores en una obra macabra, y ni siquiera nos sabíamos el guión completo. «No pienses en eso ahora», intervine, agachándome frente a Isabela y tomando sus manos heladas entre las mías. Froté su piel para darle calor. «La cronología del dolor no importa, Bella, importa lo que hacemos con él». Jessica eligió su camino. Eligió traicionarte. Eligió traicionarnos a todos. Ahora, nosotras elegimos cómo devolvérselo. Isabela asintió, sorbiendo por la nariz. Mamá terminó de peinarla, rociando una nube tóxica de laca sobre su peinado perfecto. Luego, la ayudó a vestirse. El vestido azul marino le quedaba como un guante. Le daba un aire de matrona respetable, de mujer de alta sociedad intocable. Mamá le colocó un collar de perlas alrededor del cuello. «Las perlas son para las lágrimas», murmuró mamá, cerrando el broche. «Pero hoy, las lágrimas serán de ellos. Vamos, Clara nos espera». El viaje en el coche de mamá fue silencioso. La lluvia había cesado, dejando las calles de la ciudad brillantes y grises, reflejando el cielo plomizo. Yo iba en el asiento del copiloto, mirando por la ventana. Pasamos por delante del parque, donde Daniel me pidió salir por primera vez. Pasamos por la cafetería, donde Isabela y yo solíamos desayunar los domingos. Cada esquina de esta ciudad estaba manchada con recuerdos que ahora parecían mentiras. Mi teléfono vibró en mi regazo. Era un mensaje de Clara. «Tengo todo preparado. He verificado los activos. Hay movimientos extraños en las cuentas desde hace 2 meses. Daniel se estaba preparando para huir o para echarla». Sentí que la bilis me subía a la garganta. Daniel no solo era un adúltero, era un ladrón calculador. Se lo enseñé a mamá sin decir palabra. Ella leyó el mensaje mientras conducía y sus nudillos se pusieron blancos sobre el volante de cuero. «Ese hijo de perra», masculló mamá, una expresión que jamás había usado en público. «Se va a enterar de quiénes son los García». Llegamos al edificio de oficinas. Era un rascacielos de cristal y acero que parecía cortar el cielo. Subimos en el ascensor hasta la planta 20. Isabela se apoyaba en mí, respirando con dificultad. El embarazo, el estrés, la falta de sueño estaba al límite de sus fuerzas. «Respira, Bella», le susurré al oído. «Solo tienes que firmar. Clara y yo haremos el resto». Las puertas del ascensor se abrieron y entramos en la recepción del despacho. Todo era blanco, estéril, intimidante. Clara salió a recibirnos.
Llevaba un traje gris impecable y una expresión de seriedad profesional que me reconfortó. Nos abrazó brevemente, un abrazo fuerte y solidario. «Pasada a la sala de juntas», dijo Clara, guiándonos. «Tengo café y agua, y tengo los papeles». Nos sentamos alrededor de una mesa de caoba inmensa. Isabela parecía una niña perdida en la silla de cuero giratoria. Mamá se sentó a su derecha, yo a su izquierda. Éramos un muro de contención. Clara desplegó los documentos sobre la mesa. «La situación es peor de lo que pensábamos, pero también mejor para el juicio», comenzó Clara, sin rodeos. «Daniel ha transferido fondos a una cuenta en las Islas Caimán. Es ilegal sin tu consentimiento, Isabela. Eso es alzamiento de bienes». Con eso, y con la prueba del adulterio y el embarazo de Jessica, no solo le vamos a sacar la casa y la pensión, le podemos inhabilitar profesionalmente, podemos destruir su reputación en el bufete. Isabela miró los papeles llenos de cifras y términos legales. Sus manos temblaban tanto que las perlas de su collar tintinearon suavemente. ¿Él lo sabía?», preguntó Isabela con un hilo de voz. «¿Sabía que Jessica estaba embarazada?» «Desde hace semanas», confirmó Clara, deslizando una copia impresa de unos correos electrónicos sobre la mesa. No pregunté cómo los había conseguido. Clara tenía sus métodos. «Aquí hay reservas de hotel a nombre de los dos. Citas médicas pagadas con la tarjeta de crédito de la empresa de Daniel. Estaban planeando irse, Isabela, probablemente después de que naciera tu bebé. Él quería la custodia». El aire salió de los pulmones de Isabela como si le hubieran dado un puñetazo. Se llevó las manos a la boca ahogando un grito de dolor puro, animal. «Quería quitarme a mi hijo», sollozó. «Quería irse con ella y llevarse a mi hijo». Ese fue el momento exacto en que la tristeza se convirtió en odio. Vi cómo la espalda de Isabela se enderezaba. Vi cómo sus ojos, rojos e hinchados, se secaban de golpe, reemplazados por una mirada de acero fundido. «Dame el bolígrafo», dijo Isabela. Su voz ya no temblaba, era grave, profunda, desconocida. Clara le tendió una pluma estilográfica pesada. Isabela agarró la pluma como si fuera un puñal. Miró el documento de divorcio, la demanda, la solicitud de orden de alejamiento y bloqueo de cuentas. «Daniel me robó a mi hermana el día de mi cumpleaños», dijo Isabela, mirando el papel pero hablándome a mí. «Me robó la inocencia, me robó a mi mejor amiga, pero no me va a robar a mi hijo». Firmó. El rasguido de la pluma sobre el papel sonó fuerte en el silencio de la sala. Firmó 1, 2, 3 veces. Con cada firma parecía hacerse más grande, más fuerte. Cuando terminó, soltó la pluma y se recostó en la silla. Exhaló profundamente. «Ya está», dijo Clara, recogiendo los papeles con rapidez. «Presentaré esto telemáticamente ahora mismo. En 1 hora, sus cuentas estarán congeladas. En 2 horas, recibirá la notificación». Mamá se levantó y por primera vez en años puso una mano sobre el hombro de Isabela con ternura real, no performativa. «Has hecho lo correcto, hija. Estoy orgullosa de ti». Isabela no miró a mamá, me miró a mí. «Val», dijo, «siento haber sido tan ciega, siento haberte hecho daño. Cuando me casé con él, yo sabía, en el fondo, que tú lo amabas, y no me importó. Me importaba ganar, me importaba ser la elegida». Me tragué el nudo que tenía en la garganta. «Eso ya pasó, Bella». «No, no pasó», insistió ella, agarrándome la mano sobre la mesa. «Necesito que sepas que me arrepiento, que daría cualquier cosa por volver atrás». Apreté su mano. «No podemos volver atrás, pero podemos avanzar, y créeme, vamos a estar bien. Somos las hermanos García. ¿Sobrevivimos a mamá? Sobreviviremos a esto». Mamá resopló, indignada, pero no dijo nada. Sabía que tenía razón.
En ese momento, el teléfono de Isabela, que estaba sobre la mesa, comenzó a sonar. La pantalla se iluminó. Era una videollamada. El nombre en la pantalla parpadeaba. Jessica. El silencio en la sala se volvió absoluto. Miramos el teléfono como si fuera una bomba a punto de estallar. «Contesta», dije yo. Sentí una calma fría invadirme. «Contesta y pon el altavoz. Que nos vea a las 3». Isabela dudó un segundo, su dedo temblando sobre el icono verde. Luego, respiró hondo y deslizó el dedo. La cara de Jessica llenó la pantalla. Estaba en un coche, llevaba gafas de sol y parecía agitada. «Bella, gracias a Dios contestas», exclamó Jessica con esa voz chillona y falsa que yo tanto odiaba. «He estado llamándote toda la mañana. Daniel está como loco. Dice que te has ido de casa». «Estoy preocupadísima por ti, amiga. ¿Dónde estás?» La audacia, la pura y absoluta falta de vergüenza. Sentí que la sangre me hervía, pero me mantuve fuera del plano de la cámara por un momento. Isabela sostuvo el teléfono con firmeza. «Estoy en el abogado, Jessica». La cara de Jessica cambió instantáneamente. La sonrisa preocupada se congeló. «¿En el abogado? ¿Para qué? Bella, no hagas tonterías. Daniel te quiere. Solo ha sido una pelea». «Sé lo del bebé, Jessica», la cortó Isabela. Su voz era tranquila, letal. «Sé que estás embarazada de 7 semanas. Sé que es un niño. Y sé que es de mi marido». Jessica se quedó muda. Se quitó las gafas de sol. Sus ojos se movían de un lado a otro, buscando una salida, una mentira plausible. «Bella, escucha, te lo puedo explicar. Es complicado. Tú no le dabas lo que necesitaba. Y...» «Cállate», dijo Isabela. «No quiero tus explicaciones. Solo quiero que sepas una cosa. Acabo de congelar todas las cuentas conjuntas. Acabo de presentar una demanda de divorcio por adulterio y tengo las pruebas de los fondos desviados. Daniel no tiene dinero, Jessica. Nada. La casa es mía, el coche es mío y sus cuentas están a 0. La cara de Jessica palideció hasta volverse del color de la cera. «¿Qué? No, no puedes hacer eso». «Ya lo he hecho», dijo Isabela. «Así que felicidades por tu embarazo. Espero que disfrutes criando a ese niño con un hombre en bancarrota y sin licencia para ejercer, porque voy a asegurarme de que no vuelva a trabajar en esta ciudad». «¡Eres una zorra!», gritó Jessica, perdiendo los estribos, su máscara cayendo por completo. «Siempre fuiste una frígida». «Por eso se vino conmigo, porque yo sí soy una mujer de verdad». Me incliné hacia adelante, entrando en el plano de la cámara. Me puse justo al lado de Isabela, hombro con hombro. Mamá se inclinó por el otro lado. Las 3 mujeres García, unidas en un frente impenetrable. «Hola, Jessica», dije con una sonrisa dulce, la misma sonrisa que usé en mi cumpleaños. «Gracias por la ecografía. Fue el mejor regalo de cumpleaños atrasado que podrías haberme dado. Nos ha servido mucho en el juicio». Jessica abrió la boca para gritar algo más, pero Isabela colgó. La pantalla se volvió negra. Isabela dejó el teléfono sobre la mesa. Hubo un segundo de silencio. Y luego empezó a reírse. Fue una risa floja, nerviosa al principio, pero que luego se transformó en una carcajada liberadora. Mamá soltó una risita seca, y yo me uní a ellas. Nos reímos hasta que nos dolieron las costillas, hasta que las lágrimas de risa se mezclaron con las de dolor. Nos reímos de la absurdez, de la crueldad, de lo patético que era Daniel y de lo estúpida que era Jessica. Nos reímos porque era eso o gritar hasta romper los cristales. Cuando nos calmamos, Clara nos miró con una media sonrisa. «Bien hecho, señoras». Salimos del edificio 1 hora después. El sol había salido finalmente, rompiendo las nubes grises. La luz era brillante, limpia, casi dolorosa. En la acera, mientras esperábamos que el chofer de mamá trajera el coche,
Isabela se giró hacia mí. Me tomó la cara con ambas manos. Gracias, Val, dijo. Me has salvado la vida. Literalmente. Tú te has salvado sola, le respondí, apartándole un mechón de pelo de la cara. Yo solo te he dado el bolígrafo. Feliz cumpleaños, hermana, susurró ella, abrazándome fuerte, apretando su vientre contra el mío. Cerré los ojos, sintiendo el calor del sol en la cara y el abrazo de mi hermana. Tenía 30 años. No tenía novio. No tenía casa propia, solo un apartamento alquilado con humedad. Mi vida no era perfecta. Pero mientras abrazaba a Isabela y veía a mamá vigilando la calle como un Doberman protector, supe que estaba exactamente donde tenía que estar. La verdad había salido a la luz. El dolor seguía ahí, agudo y punzante, pero ya no era una herida infectada. Era una cicatriz limpia, lista para empezar a curarse. Miré al cielo azul sobre los rascacielos. «Feliz cumpleaños a mí», susurré al viento. Y por primera vez en 6 meses, sonreí. Una sonrisa real, una sonrisa mía. Porque mi hermana había vuelto, el monstruo había sido derrotado y yo finalmente era libre.